Vamos a empezar nuestra lección, haciendo honor a la puntualidad. Ya está con nosotros Ariel. Buenas noches. Ariel. Pastor. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muy bien. Vamos a empezar con oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre eterno, gracias por tu infinita misericordia que has mostrado con cada uno de nosotros en este día. No solamente dándonos el techo, la comida y el vestido, sino también manteniéndonos en la fe, en la esperanza de la vida eterna, únicamente dado por Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndonos en la lección en esta noche y sobre todo permite que todo lo que hemos aprendido lo podamos aplicar en nuestras vidas. Padre eterno, oramos por aquellos que se están conectando, si es tu voluntad que lleguen a la lección para que juntos podamos aprender más de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces hoy tenemos nuestra última lección, porque somos una iglesia, ya sabemos, de luterana, pero vamos a hacer énfasis en la palabra confesional. Muchos creen que esto tiene que ver con confesar nuestros pecados, pero no es así. Ya hemos hablado un poco en las lecciones pasadas de lo importante de confesar la fe, lo importante de expresar, de decir lo que creemos. El propósito de la lección en esta noche es explicar por qué somos una iglesia confesional y también queremos familiarizarlos a ustedes como estudiantes frente a la doctrina de la fraternidad o del compañerismo. Recuerden que en las dos últimas clases les hablé acerca de la iglesia visible, la iglesia invisible, y también les hablé acerca del compañerismo, o sea, con quién me voy a reunir para adorar el nombre de Dios, para estudiar de la palabra de Dios. Hablando del compañerismo, el propósito de él y también del peligro de no seguir el compañerismo, porque en el fondo estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de nuestras almas, estamos hablando de la eternidad. Pues, como vieron en el video, indicó la presentación de que nosotros somos una iglesia confesional. Y cuando hablamos de ser una iglesia confesional, vamos a ver a cuál confesión se refiere y qué son las confesiones de una iglesia. María Cataldo, buenas noches, bienvenida. Entonces, las confesiones de fe de un cuerpo eclesiástico, de una iglesia, son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto nos declara, nos enseña su posición doctrinal. Es muy importante cuando ustedes estén conociendo de una iglesia, de una congregación visible. Hoy en día tenemos la herramienta de la internet. Ustedes pueden entrar a la página web de esa iglesia y darse cuenta si tiene lo que creemos. Muchos lo llaman en esto creemos, lo que somos, otros lo llaman directamente cuál es nuestra declaración doctrinal. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos eso? Para ver si lo que ellos creen está de acuerdo con las escrituras, lo que enseña la Biblia. Y así nosotros podemos saber si esa iglesia nos podemos congregar o no. Cuando usamos confesiones de fe, pues allí vamos a encontrar un resumen de las declaraciones de cómo interpretamos la Biblia, cómo se interpreta la Biblia. Por ejemplo, vuelvo y les digo, ustedes entran a una página web de una X congregación, de X iglesia, y ahí van a ver, por ejemplo, que creen frente a Jesús, que creen frente al pecado, que creen frente a la Trinidad. Y otros temas que nos interesan mucho, porque recuerden que es muy importante de que la iglesia enseñe totalmente toda la palabra de Dios. Entonces, acá es muy importante tener confesiones de fe por eso. Es muy importante, de nuevo,
Si ustedes desean vincularse a una iglesia, a una congregación visible, o ver si su congregación, su iglesia está predicando la palabra de Dios o tiene una línea en cuanto a la predicación de la palabra de Dios, miren su página web o miren si ellos tienen alguna información en cuanto a sus creencias. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Ahora, ¿cuándo empezó la práctica de una iglesia en cuanto a tener declaraciones confesionales para identificarse? Hay un texto en la Biblia, vamos a buscar por favor Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Ese texto se llama el Shema, ¿sí? Buenas noches, Maggie, bienvenida. Y aprendemos de que los judíos, cuando estamos estudiando ese texto, nos damos cuenta de que los judíos usaban mucho este pasaje. ¿Quién desea leerlo? Yo lo leo. Dale, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien, cuando estamos estudiando comentarios bíblicos, nos damos cuenta de que los judíos usaban mucho esto para identificarse quién creía y quién no creía. Jehová uno es. Y por eso les digo, se llama el Shema. Shema en el hebreo significa escucha. Es el verbo de escuchar, de oír. ¿Sí? Entonces acá vemos, oye Israel, escucha Israel, Jehová uno es. En el Nuevo Testamento yo les mostré con Pablo en 1 Corintios 15, recuerdan el tema de la resurrección, los versículos del 1 al 3, cómo él decía que es lo que les enseñó a los corintios, conforme a las escrituras, conforme a lo que Cristo hizo, conforme a la resurrección, al sufrimiento, a la muerte de Cristo. Y como ya lo hablamos en clases pasadas, pues hablando de la historia del cristianismo, porque no es la historia de una iglesia como tal, es del cristianismo, tenemos la evidencia del credo de los apóstoles, que era una declaración doctrinal confesional más antigua que puede tener la iglesia cristiana hoy en día. Ya entendemos que la iglesia romana pues se adueñó de él, pero ellos no son los dueños de esa confesión de fe, porque recuerden la clave, las evidencias de este credo apostólico, año 150 después de Cristo. Y cuando estamos viendo que surgió la iglesia romana es el año 313 después de Cristo. Entonces sabemos de que ellos se adueñaron de muchas cosas. Buenas noches, Herbert, bienvenido. Buenas noches, Alexander, bienvenido. Ahora, recordemos, vuelvo y les digo, cuando ustedes se vayan a acercar a una iglesia o quieren pertenecer a una iglesia, vayan, miren su página web, miren que allí en internet tenemos esa herramienta, están las declaraciones doctrinales. Como les dije, eso aparece en esto creemos, o quiénes somos, o qué son nuestras creencias. ¿Y por qué es importante ver eso? ¿Por qué es importante ver las declaraciones doctrinales de una iglesia? Primera, porque es una manera concisa para enseñar a la gente la verdad acerca de la fe cristiana. Y la segunda, es una manera de identificar a otros que tienen la misma creencia a fin de poder estar juntos estudiando la palabra de Dios. Entonces, es muy importante eso. Mire, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos hoy en día? Lastimosamente, muchas personas se congregan, van a una iglesia, asisten a una congregación, pero no saben cuál es su rama, cuál es su creencia, no saben bien realmente qué es lo que la iglesia enseña. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. También hay una tercera función que tomó una de las declaraciones doctrinales, hablando de los credos, de las confesiones que tiene
la iglesia. Llegaron a ser muy necesarias en un tiempo donde realmente la falsa doctrina empezó a tener más poder. Y sobre todo, una de las doctrinas que más ha sido atacada es la divinidad de Jesús. Es la doctrina que ustedes pueden ver que es más atacada en los últimos tiempos. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Y por eso pueden encontrar muchos personajes, muchos términos cuando uno está estudiando cristología. Hay muchos grupos, personas que crearon una desconfianza en cuanto a hablar de Jesús como Dios. Y al crear todas esas desconfianzas, ¿qué nos damos cuenta? De que estaban negando una doctrina fundamental. La Biblia tiene doctrinas fundamentales que si en ellas no se creen, no se puede ir al cielo. ¿Como cuáles? El Dios Trino es una doctrina fundamental. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es el perdón de los pecados? Es una doctrina fundamental. Por la gracia de Dios. Si ustedes en una confesión de fe leen, somos salvos por la gracia de Dios, pero tenemos que hacer estas cosas, pues ahí nos damos cuenta de que hay una falsa doctrina. O si ustedes están leyendo una confesión de fe, creemos en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son tres dioses diferentes. ¡Wow! Ahí nos damos cuenta de que hay una falsa doctrina. Entonces, ese es el tercer uso de tener una confesión de fe. Defender, ¿cierto? A la iglesia, defendernos de las doctrinas falsas. Y durante un gran periodo, recuerden, más o menos años 500, al año 1500 después de Cristo, hubo una gran inactividad confesional. ¿Por qué? Recuerden que aquí esta fue la época del apogeo, donde la iglesia romana tuvo todo su poder. Y como lo vimos en clases pasadas, pues ellos introdujeron falsas doctrinas dentro del cristianismo. Doctrinas que vienen basadas en la tradición, no en lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, en ese tiempo entraron muchas doctrinas no bíblicas, pues muchas de esas nosotros las practicamos, las vivimos en algún tiempo en nuestras vidas, como creer en el purgatorio, en el poder del Papa, en la infalibilidad del Papa, en la adoración de la hostia, en el tiempo de que se prohibió leer la Biblia. Entonces, durante todo ese tiempo hubo esa inactividad confesional. Y es donde, cuando empezó la época de la Reforma con Martín Lutero, que esta actividad confesional volvió a surgir, es decir, tener declaraciones de fe. Y si ustedes quieren conocer más acerca del luteranismo, hay un libro que se llama La Fórmula de Concordia. Ese libro lo pueden conseguir ya en internet, lo pueden descargar. Nosotros tenemos un hermano en la fe que se llama Andrés San Martín, él es de nuestra iglesia en Chile, y él tiene una página que se llama escriturayverdad.cl. Ustedes pueden entrar a esa página y pueden descargar mucho material que él tiene ahí. Esos materiales que él tiene ahí son con permisos, porque él ha subido todos estos materiales con ese sentido de tener esos permisos. Y ahí van a encontrar la fórmula de concordia, el libro de concordia. ¿Y qué van a ver ahí? Pastor, el libro de la fórmula de concordia. Okay. ¿Sí? Sí, ya. Gracias. Y ahí van a encontrar las confesiones luteranas. Por ejemplo, la confesión de Habsburgo, que fue escrita ¿para qué? Para mostrar a la Iglesia Católica Romana quién es Dios, qué es la salvación. Inclusive van a encontrar ahí un tratado en contra del Papa. ¿Sí? Van a encontrar ahí qué creemos en cuanto a las buenas obras, ¿sí? Y a muchos otros temas que van a poder encontrar ahí. Y es un libro que es muy importante tenerlo. Conozco otros libros, no los uso y no los recomiendo
principios bíblicos, pero ustedes tal vez pueden conocer muchos otros. Pero lo mejor que pueden hacer siempre es, si están en una iglesia, ver si las enseñanzas que nos están dando es bíblicas o no, y si tienen una confesión de fe. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos nuestras confesiones escritas? ¿Por qué es tan importante ustedes en sus congregaciones, en sus iglesias, poner qué es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre, cuál es el papel de la mujer en la iglesia, qué son las buenas obras, cómo el congregarnos? O sea, ¿por qué? Porque es la manera que se está mostrando cómo interpretamos la Biblia, ¿verdad? Porque es la manera en que mostramos a otros qué son nuestras creencias. Recuerden que una de las cosas que les enseñé y vimos juntos en este curso es que decir, yo creo lo que dice la Biblia, pues así también hablan los testigos de Jehová. Y ya sabemos que ellos no son cristianos. Y ya sabemos que ellos tienen su propia versión que pues no se puede llamar Biblia, que es la traducción del Nuevo Mundo. Que el objetivo de esa traducción es claramente respaldar sus mentiras y sobre todo sobre negar la Trinidad. Por eso es que ellos traducen la palabra del Espíritu Santo como fuerza, la fuerza de Dios. ¿Sí? Para ellos el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Por eso es que ellos se han tomado el trabajo de negar que Jesús es Dios, traduciendo, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1, y en el principio era el verbo, y el verbo era un Dios. Ellos le ponen el artículo un, y luego con D minúscula. Y hay muchos otros ejemplos. Entonces, para diferenciarnos, pues tengamos nuestras confesiones de fe. Nosotros tenemos un librillo o un librito, se llama En esto creemos. O también tenemos otro que se llama La Biblia y los luteranos. Y son libros que usamos, los compartimos, o al menos pues yo que salgo tanto de misión acá en Colombia, siempre mantengo un librito de esos y cuando tengo oportunidad lo comparto con las personas y les digo, ahí está lo que creemos. ¿Sí? Entonces es muy importante que tomen el tiempo para eso y checar qué es lo que en verdad es importante para cuidar nuestra fe. También vimos en el video que la falsa doctrina es muy fácil que entre a nuestras congregaciones y puede entrar bajo ciertas condiciones. Y el video mostró que hay 3 condiciones en las cuales entra la falsa doctrina en nuestras congregaciones. 1, cuando relativamente poca gente conoce las Escrituras. Por eso necesitamos esforzarnos porque cada persona de nuestras iglesias en verdad saquen cada día para estudiar la Biblia. También, ¿cuándo entra la falsa doctrina? El punto B nos dice cuando se usa un método incorrecto de interpretar la Biblia. Recordemos que ya hemos hablado de algunos temas sobre esto. No usar la razón para interpretar la Biblia. Nunca podemos interpretar un versículo fuera de su contexto. Para poder leer un libro de la Biblia necesitamos saber quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió. Recuerden que la Biblia está por géneros literarios y cada género literario pues hay que considerarlo muy bien al momento de interpretar las Escrituras. Por eso Apocalipsis es un libro profético, está lleno de símbolos. Y hay que saber interpretar esos símbolos. ¿Quién da la interpretación de esos símbolos? El mismo Apocalipsis muestra eso. El mismo libro da las claves para eso. Por eso decimos que lo que escribió Pablo son cartas. ¿Sí? Él se tomó el trabajo de escribir a otros. Y muy importante saber por qué él escribió. Él cuando escribía las cartas era atendiendo problemas doctrinales de las congregaciones. Por eso vemos que los evangelios y hechos de los apóstoles son libros históricos. ¿Y qué quiere decir eso? Que todo lo que pasó, lo que dice ahí es verdad. Y en el Antiguo Testamento pasa igual.
Tenemos libros de historia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿sí? Que también son conocidos como libros de la ley, ¿sí? Y lo de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Ruth, ¿sí? Todo eso son libros históricos que nos cuentan la historia del pueblo de Israel. Y encontramos libros de poesía, como Job, como Salmos, como Proverbios. Y recuerden que la poesía hebrea es muy diferente a la poesía que nosotros conocemos. Hay que aprender unas claves de la poesía hebrea para poder interpretar bien. Y los libros de profecía, ¿sí? Recuerden que hay profetas mayores y profetas menores. Y entender bien cómo interpretar eso. Entonces, es muy importante usar el método de interpretar la Biblia cual, dejar que ella se interprete a sí misma, considerar las palabras, el sentido de las palabras, de lo que explica, y el género literario, y nunca interpretar un versículo fuera de su contexto. Y el último punto donde entra la falsa doctrina en nuestras iglesias es cuando la iglesia le da poca importancia a la doctrina. Y ustedes pensarán, pero si todos nos reunimos en una iglesia es para estudiar la Biblia, sí es verdad. Pero hay iglesias que, pues tal vez, volviendo al tema de la iglesia romana, pues ustedes saben de que a ellos les gusta hablar más de lo que dice el Papa que lo que dice la Biblia. O ustedes siempre van a escuchar, por ejemplo, la iglesia dice esto. Y a nosotros, ¿qué nos interesa lo que diga la iglesia? A nosotros eso no nos importa. Para nosotros los luteranos tampoco nos importa qué es lo que dijo Lutero. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Es así como tenemos que hablar. Por eso nosotros no podemos estar diciendo algo sobre la Biblia, yo creo o yo opino. No, no. La Biblia dice. Porque cuando decimos yo creo, yo opino, da la idea de que estamos dando más importancia a lo que nosotros estamos viendo y diciendo que a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hay que darle mucha importancia a la doctrina. Ese es nuestro tesoro. Es nuestro tesoro. Es lo más precioso que podemos tener en este momento en nuestras vidas. La palabra de Dios. Es lo más algo de más valor que podemos tener. Entonces hay que cuidarnos de la falsa doctrina. Y el diablo, ustedes saben que el diablo siempre está metiendo sus manos. Y hubo una época en la historia de la iglesia, y se llama la Alta Edad Media, que él hizo algo, Satanás hizo de que pasara algo. ¿Y qué pasó? Pues la iglesia romana fue la que usó esto, pues no permitir que la gente leyera la Biblia. La gente no sabía leer, los libros eran muy escasos. Entonces la Iglesia Católica Romana pues desanimó al prohibir leer la Biblia. Entonces nadie podía tener una Biblia en sus manos. Y tal vez lo podían saber si conocían el latín, o tal vez si tenían mucho dinero, o si eran personas muy importantes, pues lo podían leer. Pero realmente, pues ustedes saben, ¿quién daba la interpretación? Era el Papa. Entonces, ¿cuál es el gran regalo que nos dejó la Reforma Luterana? Es que cada uno de nosotros podemos leer la palabra de Dios en nuestros propios idiomas. Porque eso es lo que el diablo no quería que la gente volviera a tener en sus manos. ¿Qué es lo que el diablo no quiere que tengamos en nuestras manos? La palabra de Dios. El diablo conoce del poder de la palabra de Dios. El diablo sabe que el poder de la palabra de Dios ha usado su dinamita. Recuerden lo que enseña Romanos 1:16. Porque la palabra de Dios es poder de Dios. Y esa palabra poder viene del griego dinamita, dinamis. Y esa dinamita hizo explotar nuestro corazón incrédulo. Y puso una fe, la fe en Cristo Jesús, la única fe verdadera.
Y por eso el diablo no quiere que sepamos eso. Por eso el diablo quiere que nosotros dejemos que sean otros los que enseñen y estudien la Biblia. No, todos tenemos la capacidad de poderlo hacer. Por eso, Satanás sabe cómo seguir trabajando. Y una de las cosas que vemos hoy en día es que Satanás sabe que la mayoría de la gente todavía deja la responsabilidad de conocer, interpretar la Biblia a los altos dirigentes de la iglesia. Y eso es un error muy grave. Si nosotros dejamos que solamente sea los pastores o el grupo eclesiástico o el grupo de teología de nuestra iglesia quien interprete la Biblia y nos dejamos llevar por ellos, pues tal vez vamos al infierno por no saber realmente qué nos están enseñando. Recuerden cuando hablamos de los cristianos de Berea, en Hechos 17. Pablo y Silas les enseñaba yo las palabras de Dios. ¿Y qué hacían ellos? Iban a sus casas y escudriñaban la palabra de Dios para ver si lo que ellos les enseñaron es verdad. Un ejemplo de hoy en día es la gente, por ejemplo, cómo se deja engañar con la palabra apóstol. Entonces, como habla alguien y los medios de comunicación lo hacen ver tan famoso, entonces dicen, bueno, o viene el apóstol, o este es el apóstol, fulanito de tal. Y como no nos ponemos a la dedicación de mirar en la Biblia qué es la palabra apóstol, qué significa la palabra apóstol, pues vamos a terminar creyendo de que ese hombre es un apóstol. Entonces, cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios, pues nos damos cuenta de que los apóstoles son aquellos que eran enviados directamente por Jesús. Pues en ese caso conocemos a los 12 que él llamó y a San Pablo que él llamó. Y nosotros pues sabemos esa diferencia que hace también la Biblia cuando habla de ser discípulos. Entonces nadie hoy en día puede llamarse apóstol. Nadie puede llamarse apóstol. Si una persona se llama apóstol, desde ahí ya empieza la falsa doctrina. Porque ya tiene que sustentar, porque él mismo se llama apóstol. Necesita sustentar eso. Satanás también ha convencido a mucha gente de que la Biblia ya no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y eso es una afirmación tenebrosa. Cuando nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, pues volvemos a lo mismo, al poder de ella. Pues cuando decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios, pues quiere decir de que los hombres fueron los que la escribieron, y eso no fue así. Vuelvo y les digo, es el tesoro más preciado que tenemos. Y el último punto es que Satanás sabe que la mayor parte de las iglesias ya no ponen mucho énfasis en la verdad de la Biblia. ¿Por qué? Y vamos a hablar en nuestros tiempos actuales. Mire todos los fenómenos que están pasando en nuestros países. Un ejemplo, el aborto. En la mayoría de nuestros países ya es válido el aborto. ¿Por qué? Porque la razón de nuestros líderes políticos dicen, está bien, es que si un niño no es apreciado, no es querido en este mundo, entonces ¿para qué venir al mundo? Entonces, si viene enfermo, pues en Colombia dicen, hay 3 motivos para abortar. Si la madre fue violada y no quiere tener al hijo. Si el niño viene con malformaciones físicas. Y la tercera, pues, si la madre pues está con posibilidades de morir. Y muchas iglesias, yo ya he escuchado iglesias que están a favor no solamente del aborto, sino también de la eutanasia. Y también, lastimosamente, hay iglesias hoy en día que están a favor del matrimonio igualitario, ¿sí? Del matrimonio gay, lastimosamente. ¿Y por qué le dan énfasis a esas cosas? Sencillamente porque hay un término que hay que tener mucho cuidado, el término inclusión, ¿sí? Que nosotros tenemos que ser una iglesia incluyente. Y cuando uno usa ese término incluyente, wow, tienen que mirar qué puerta estamos abriendo. ¿Qué puerta estamos abriendo? Entonces,
Mucho cuidado. Si ustedes llegan a ver, porque yo sé que hay iglesias luteranas liberales, lastimosamente, y hay iglesias luteranas que están a favor del matrimonio del mismo sexo, pues no son iglesias de nuestro compañerismo, no son iglesias confesionales. Entonces, por eso hay que cuidar la doctrina. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que nosotros dejemos que la Escritura se interprete a sí misma? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros fuéramos a interpretar la Biblia según nuestra propia manera de pensar? Mire, hubo un tiempo, y eso lo pueden estudiar en la hermenéutica. La hermenéutica nos enseña cómo interpretar la Biblia. Hubo un tiempo en que las personas que estudiaban la Biblia usaron el método de la alegoría para interpretar la Biblia. Y es por eso que se podían encontrar, por ejemplo, de la creación del capítulo 1 de Génesis, tomos enteros, colecciones enteras de libros hablando de un solo capítulo. ¿Pero por qué? Porque cada quien lo interpretaba a su propia manera en esa época. Entonces recordemos que las Escrituras es la palabra de Dios, de que es la manera como Dios se comunica con nosotros. Dios no nos dice a nosotros, o como muchos hoy en día lo escuchamos, Dios me dijo esto. Si alguien de nosotros dice, Dios me dijo, pues nos toca coger en Apocalipsis y añadir lo otro que Dios te dijo que le dijo a la persona. Dios nos habla únicamente a nosotros por medio de la palabra. Dios hoy en día no usa ni visiones, ni sueños, ni esas cosas extrañas para hablar, no. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 que nos enseña. Y quien lo tenga lo puede leer, por favor. ¿Quién tiene Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2? Yo lo leo. Dale, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos cómo Dios se comunica con nosotros y nos dice, con nuestros padres, ¿cierto? ¿Cómo se comunicó? Por medio de los profetas. Y acá el versículo 1, ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento. Y ahora en el versículo 2, ¿cómo se comunica? Por medio de su Hijo. ¿Y dónde encontramos todo ese mensaje de su Hijo más claramente? En el Nuevo Testamento. Entonces estos versículos nos respaldan, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que Dios se comunica con nosotros únicamente por medio de su palabra. Si alguien dice, Dios me dijo, pues como les digo, nos toca llamar a sociedades bíblicas o no sé, las empresas que hacen las traducciones de las Biblias, de que hay que añadir más a la palabra de Dios porque Dios le dijo a esta persona. Y ahí, ¿qué estaríamos haciendo? Añadiéndole a la palabra de Dios. El mensaje de todo lo que Dios quiere que sepamos está ahí. ¿A dónde? En las Escrituras. Ahora, ¿cuáles son los 4 pasos que se dan cuando hay falsa doctrina y es permitida? ¿De alguien iba a hablar? Sí, yo, Alexander. Sí, Alex. Muy buenas noches. En cuanto a lo de visiones, revelaciones, hay 2 textos también bíblicos
que me gustaría escuchar su interpretación con relación a ellos, que es el libro de Joel y Hechos 2:17. Leo Hechos, que lo tengo aquí a la vista ahorita. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra. Y este texto que citó Pedro en su primer discurso estaba refiriéndose también al de Joel, que Sí, más o menos... aquí Pedro está citando al profeta Joel, porque lo que Joel estaba diciendo era profetizando lo que iba a pasar el día de Pentecostés. Entonces, Pedro está ratificando eso, y es lo que ellos estaban haciendo ahí. Y eso no lo podemos aplicar a nosotros. ¿Por qué? Porque la evidencia que muestra la Biblia, ¿sí?, es que Dios únicamente se comunica con nosotros por su palabra. Por eso nos dejó la palabra de Dios. Y ahí, en primera de Corintios capítulo 13, nos enseña que ya todo iba a estar completo, ¿sí? (13:8), por favor. Ya, en el nombre del Señor. Primera Corintios capítulo 13, versículo 8, sí. Sí. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 8 nomás. Sigamos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sí, o sea, venga lo perfecto, ya cuando ya toda la palabra de Dios esté lista, no hay necesidad de volver a profetizar. Hay solamente una profecía que nosotros podemos decir. ¿Cuál? Cristo va a venir por segunda vez. Es lo único. Es lo único. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que lo que profetizó Joel es el día de Pentecostés, que lo vivieron ellos ahí. Sí, Alex. Y en el mismo texto de Corintios, cuando Pablo en el capítulo 14 habla sobre el hablar en lengua, también le decía a los corintios que él prefería que profetizaran. Sí, y profetizar, él mismo dice que es enseñar la palabra de Dios. Sí, enseñar la palabra de Dios. Entonces, hoy en día, por ejemplo, acá en Colombia hay un grupo, una iglesia que se llama Mira, y esa iglesia la llaman como la profecía. Esa iglesia hoy en día puede tener, yo creo que la mitad, si no es un poco más, de los que pueden llamarse que van a una iglesia evangélica, ¿sí? O de otra denominación. ¿Pero por qué la gente va allá? Supuestamente porque les dicen la profecía. Eso ya es brujería. O sea, eso querer saber el día de mañana, pues, ¿dónde está la confianza del cristiano en Dios? Si Dios nos dice, pues, Él nos va a dar el pan de cada día, pues, ¿cuál es la duda de que Él nos dé el pan de cada día? Y la gente va y hace filas para que les profeticen qué va a pasar con su trabajo, si van a traer el trabajo, qué va a pasar con el amor. Eso ya es brujería, ¿sí? Y es muy triste como han vuelto la palabra de Dios. ¿Bien hasta ahí? Sí, ¿no? Muy bien, entonces. Es que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Sí, es que nosotros lo único que podemos, y otra vez, ¿qué es lo único que podemos hablar? La palabra de Dios. ¿Dar seguridad en qué? Perdón de pecados. Eso sí. Cuando la persona cree, hay que darle esa seguridad. ¿Por qué vas a ir al cielo? Por la fe en Cristo Jesús. Esa es la seguridad que hay que alimentar. Eso es lo que hay que predicar.
¿sí? Claro, y que todo lo que sea contrario a lo que está en la palabra no puede ser profecía. Así es, porque hoy en día eso es lo que, o sea, una vez vino un joven acá a la iglesia y conversando con él y yo le pregunté, yo creo que es una pregunta que todos hacemos cuando llega alguien nuevo, ¿ve? ¿Quién te habló de la iglesia o por qué viniste acá? Y me dijo, Dios me reveló, Dios me dijo. Y, y uno va, pero bueno, entonces va a haber que añadirle, después de Apocalipsis, lo que él está diciendo. Dios le dijo a este joven que viniera acá a la iglesia, pero nomás vino esa vez porque jamás volvió. Entonces no sé a qué venía. No le obedecí. Sí, no sé. Pastor, pero ya en estos tiempos ya no hay profetas, pastor. Así es, así es. O sea, la única profecía que hay que decir es, Cristo va a venir. Estemos preparados. Cristo va a venir, va a venir. El día y la hora no lo sabemos, ¿verdad? Es lo único. Sin embargo, la revelación, el don de ciencia de revelación está todavía ahora, pero no puede revelar Dios nada contrario a lo que ya está revelado en su palabra, porque dice la misma Biblia que no tratarás de adivinar el futuro, y una profecía que esté adivinando futuro no es profecía, como usted decía, sino brujería. Ahora, ¿qué revela Dios? Los misterios mismos que hay en su palabra. Así es. Porque su palabra es su rema y es una palabra viva que en cada momento de la historia y en cada circunstancia se hace una realidad que se inserta dentro de la cultura del hombre, no siendo con los pecados de esa cultura, sino limpiando esa cultura, porque la palabra de Dios es vida y está viva y es eficaz y penetrante y cortante, más cortante que espada de doble filo. Entonces, Él nos revela los misterios que hay escondidos dentro de su palabra para que lo entendamos mejor, para que veamos cuáles son los pasos que Él está dando hoy día en la historia de la humanidad y hacia dónde va dirigiendo su barco maravilloso que es la Iglesia de Cristo, que es todo la Iglesia universal. Cuando hablo de la Iglesia de Cristo, no nada más una denominación, una confesión de fe, sino la Iglesia universal de Cristo, que es todos aquellos que hemos creído en Jesús y lo hemos confesado como Señor y Salvador, y estamos en una doctrina o doctrinalmente creyendo en que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo Dios, hacedor de cielos, de tierra y de todo lo que hay. Muy bien. Entonces, sí. Esa es mi... Muy bien, mi gracias, Alex. Sí. Y el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo nos da a todos los cristianos ese don. O sea, no crean que Amén. por ser yo pastor tengo más dones que ustedes. Quítense eso de la cabeza. O que Dios me quiere más a mí que a ustedes. No, quítense eso de la cabeza. Él nos da todos los mismos dones. Que nos usa en formas diferentes es otra cosa. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un maestro? Es un servidor. Estamos es para servir. Y que Él nos da a todos los mismos dones. Muy bien, entonces, hay que tener cuidado, otra vez volviendo a la falsa doctrina, pues, uno de los problemas que se vemos hoy en día es la palabra tolerar, ¿sí? Entonces, hay que esperar, hay que mirar qué pasa. Yo no quiero que la iglesia la vayan a cerrar, yo no quiero que tengamos este problema. Entonces, alguna cosa podemos hacer. Cuando se tolera la falsa doctrina, ahí ya empieza el siguiente paso, la validez y la aceptación. Entonces, ya como uno cree ya eso, ya es igual, ¿sí? A la Biblia. Un ejemplo de eso, por ejemplo, cuando hablan de orar a los muertos, pues ustedes saben que hay una versión de Biblia que usa unos libros que son deuterocanónicos, y dentro de esos libros que no son inspirados por Dios, hay unos que se llaman los macabeos, y ahí hay una historia de cómo alguien veía subir las almas o algo así y aparentemente oraba por los muertos.
Entonces, mire, aquí vemos que se ora por los muertos, usan esos versículos para darle validez a eso. Entonces ya es aceptada como una verdad. ¿Cuál verdad? Pues la oración por los muertos. Y eso va en contra de lo que enseña la Biblia. Cuando ya se ha aceptado y se le da validez a la falsa doctrina, pues claramente ya esa falsa doctrina va a estar por encima de la verdad. Entonces, no nos importa qué dice la Biblia ya, no nos importa lo que prohíbe la Biblia, lo que mande la Biblia, lo que prometa la Biblia, nos importa más defender esta verdad. Y finalmente, pues, aquellos que amamos la verdad, que amamos la palabra de Dios, pues, muchos de estas personas ya nos van a tener de separatistas, que no tenemos amor, que nos sentimos mejor que ellos, y no es así, no es así. Vamos a ver, ya que estamos terminando esta sección, que es por amor que nosotros necesitamos cuidar la doctrina, nuestro tesoro. Sí, Alex. Con relación al libro de Macabeos, hay algo que también me parece importante resaltar, que es lo siguiente, que cuando los Macabeos, que fueron personajes ciertamente de la historia de Israel, ordenan el que oraran por los muertos, fue después de venir de la guerra y fue una orden, pero la Biblia en ningún momento, en el libro de Macabeos, o mejor dicho, el libro de Macabeos mismo, en ningún momento dice que esa orden fue cumplida, ni que oraron, ni que los levitas oraron por los muertos. Solamente narra el texto que Macabeo, o que uno de los Macabeos dio la orden de que oraran por ellos. Pero no está en la Biblia ni que oraron, ni está en la Biblia tal oración por los muertos. O sea, en la Biblia no, en el libro de Macabeo. Sí, así es, y lo usan para eso. Muy bien, gracias por tu participación en este tema. Ahora, ¿cuáles dos preguntas? Y lo quisiera que lo memorizaran. ¿Cuáles dos preguntas pueden hacerse cada uno de ustedes para determinar si una doctrina es verdadera o no? La primera, ¿a quién le da la gloria esta enseñanza? Entonces, una verdadera doctrina le da toda la gloria a Dios. Una falsa enseñanza dará por lo menos una parte de la gloria al hombre. Por eso, lo que les estaba enseñando, quitemos de nuestros vocabularios, yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo, porque ahí estamos quitando la gloria a Dios. Y es un ejemplo de lo cual queremos compartirles. Entonces, cuando estamos hablando de una doctrina, lo primero que vamos a pensar, ¿le está dando toda la gloria a Dios? Ok, está bien, es sana doctrina. Si no, no la podemos aceptar. Mucha gente dice, su iglesia es trinitaria, sí, sana doctrina, y ya, ahí se quedan. No, es que la sana doctrina es mucho más que una sola doctrina. Es la unidad de toda la doctrina, ¿sí? Y el otro punto que es importante hacernos la pregunta, ¿qué efecto tiene esta enseñanza en la gracia de Dios? Entonces aquí estamos hablando del perdón de los pecados. Entonces, si nosotros decimos que para ser perdonados o tenemos que dejar de hacer algunas cosas o para ser perdonados tenemos que hacer otras cosas, pues ahí ya no es gracia, ya es salvación por obras. Por eso, aún cuando hablamos de la salvación por gracia, necesitamos medir cómo vamos a hablar. Y otra vez, dándole toda la gloria a nuestro Dios. Entonces, esas dos preguntas son muy importantes. ¿A quién se le da la gloria? ¿Y qué efecto tiene esa enseñanza en cuanto a la gracia de Dios? Por ejemplo, si se niega que Jesús es Dios, o sea, si alguien dice que Jesús no es Dios, pues Él no podría ser nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él, para ser Dios, pues fue sin pecado. Lo vemos desde su concepción, por eso fue concebido de esa manera. Si decimos, por ejemplo, como Pablo dijo, que Cristo no resucitó, me sorprendió, y eso yo lo escuché con alguien que estaba estudiando en un seminario católico romano. Yo creo que eso fue lo que
me motivó también a mí mucho a escuchar más de la palabra de Dios, porque conversando con él, mire lo que me dijo. Es que yo creo que Jesús no resucitó. Lo que pasó es que días después los apóstoles sintieron en su corazón como un deseo, sí, yo creo que él sí está vivo. Y entonces, por eso, pues se habla de la resurrección, o sea, no de manera real, sino como algo como que sí, como que no. Wow, o sea, mire, si Cristo no resucitó, pues ¿qué dice la Biblia? Vana es nuestra fe, no sirve de nada la fe. Entonces, hay que mirar eso. Volviendo al tema de la Trinidad, ¿sí? Si el Dios de la Biblia no es trino, entonces, ¿qué hacemos cuando Pablo en sus cartas se despide usando al Dios trino? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. ¿Qué hacemos con esos versículos? Y todos tres trabajaron para nuestra salvación. Cuando se habla, por ejemplo, de los mediadores, como lo hablamos en las clases, es que también hay que pedirle a María, porque María también es mediadora y empieza todo eso, pues está afectando la gracia de Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, por eso, cada vez que vamos a dar una enseñanza, una doctrina, pues pensemos en eso. ¿Qué efecto tiene esta enseñanza en cuanto a la gracia de Dios? Entonces, importante que se aprendan estas dos preguntas y las puedan aplicar en las enseñanzas que tenemos. Sí. ¿Podría hacerle una consulta? Claro que sí. No quiero quedarme con la duda y yo quiero que usted me aclare un poquito. Resulta que las iglesias en general, las de ahora, no las antiguas, tradicionales, dice que reciben el Espíritu Santo por hablar en lengua. Sí. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Entonces, la obra más grande que el Espíritu Santo ha hecho es darnos la fe. Es hacernos nacer de nuevo. Y recordemos lo que aprendimos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que hay un movimiento, ese movimiento se llama el carismático y el pentecostal. Ese movimiento viene del siglo pasado. Y esos movimientos entraron, lógicamente empezaron en Estados Unidos. Y empezaron a combinar algunas prácticas de personas que llegaban del África a Estados Unidos, y los africanos tienen su manera de adorar a Dios, ¿cierto? Que es donde vemos todo lo carismático que vemos, o sea, la música, las alabanzas de hoy en día vienen de ahí, ¿verdad? Y dentro del crecimiento del movimiento carismático y pentecostal, pues ellos empezaron a decir de que la persona tenía que mostrar si el Espíritu Santo estaba dentro de ella. Y la manera de mostrar si el Espíritu Santo estaba dentro de él era esto, pues hablar en lenguas, por ejemplo. Era el profetizar, el sanar y todas las cosas que vemos que viene de ahí. Y realmente, como les dije en clases pasadas, eso es algo del siglo pasado, eso no es de la iglesia cristiana, eso no es de la iglesia primitiva, eso es algo que entró en el siglo pasado. Luego de Estados Unidos, ¿sabe dónde fue a dar ese movimiento carismático y pentecostal? Al país más alegre que puede tener Latinoamérica, que es Brasil. Ahí es donde llegaron esos movimientos pentecostales y de ahí se dividió a todos nuestros países. Por eso, si ustedes quieren ver la historia de alguna iglesia carismática o pentecostal o tal vez de su iglesia, lo más posible es que sus raíces las van a encontrar en Brasil o en Estados Unidos. Y hay personajes, yo no soy tan bueno para memorizar nombres de personas, pero yo sé que hay un libro que se llama Carismáticos y Pentecostales y explica muy bien todo ese fenómeno, cómo ocurrió. Entonces es más bien una invención del hombre. Ahorita escuchamos en la intervención de Alex, hay que estudiar, por eso necesitamos estudiar la Biblia.
¿Qué enseña 1 Corintios 14? Pablo dice, yo tengo el don de hablar en lenguas. Lo dice Pablo, porque en la Biblia hay dos formas que aparece el hablar en lenguas. Una, lo que pasó el milagro el día de Pentecostés. ¿Y qué fue? Que los apóstoles sin ir a ninguna universidad empezaron a hablar los idiomas de las personas que estaban allí y empezaron a hablarles de la palabra de Dios. Por eso si alguien sabe un idioma diferente, en el caso de otros del español, y usa ese idioma para enseñar la palabra de Dios, podemos decir que tiene ese don de lenguas. Y el otro si era ese balbuceo, algo que Dios se comunicaba con él, pero tenía un intérprete, que es la segunda forma de hablar en lenguas que muestra la Biblia. Pero mire lo que Pablo nos dice ahí. Pues yo tengo ese don y lo pueden estudiar, 1 Corintios capítulo 14, pero no lo uso. ¿Por qué? Porque eso no edifica la iglesia. Entonces, todos esos movimientos pentecostales y carismáticos hacen más el énfasis en una persona. Por eso dicen, es que este tiene el don de sanar, es que este sí Dios sí lo escucha más, es que usted sí, ¿no? Sabiendo que Dios nos da a todos los cristianos los mismos dones. ¿Sí? Lo que pasa es que Él nos usa de manera diferente, es lo que pasa. Pero ustedes y yo tenemos el mismo don. Vuelvo y les digo, por ser pastor no soy mejor que ustedes, soy su servidor, al contrario. Y Dios les ha dado a ustedes los mismos dones que me ha dado a mí. Simplemente que tal vez el don que ustedes tienen, Dios lo usa para otras cosas. Pero lo que sí sabemos es que lo usa para su reino, para su iglesia, ¿verdad? Eso sí estemos seguros. Porque nosotros necesitamos quitarnos de nuestra mente que el mejor don es por ejemplo, ser pastor. O el mejor don es el que se para al frente a enseñar, a predicar. No, o sea, todos tenemos nuestros dones. Pues, yo conozco a hermanos que son muy buenos consejeros. Conozco hermanos que ayudan a cuidar matrimonios. Conozco hermanos que para visitar enfermos, wow, me sorprende la manera como animan los enfermos, ¿sí? Conozco hermanos que van a las cárceles y visitan a los presos, ¿sí? Conozco hermanos que se preocupan porque el templo esté limpio, porque las sillas estén organizadas, porque a los que nos gusta tomar el cafecito, yo conozco un hermano que viene temprano las mañanas de los domingos y temprano las tardes de los miércoles a poner a hacer el café. Pero ¿por qué pone a hacer el café? Para los otros hermanos que vienen, ¿sí? Para todos nosotros. O sea, esa es la manera de servirnos, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces, estudies en 1 Corintios 14 y no nos dejemos comer cuento de eso, que eso es una doctrina antibíblica. ¿Bien? Sí. Yo le cuento, pastor, sí. Mi hermana, el Señor, ella está en Córdoba, el Señor la usa mucho en cuanto a enseñanza, en doctrina, trabaja mucho en el Señor. Pero le decían, pero tú no eres bautizada, tú no hablas en lengua, pero tienes que decirlo. Fue tanto lo que le dijeron y el Señor la usaba mucho. Sí, qué pesar. Empezó a pedir y el Señor le dio la lengua, pero ella le pidió al Señor, o sea que el Señor le permitió lo que ella estaba pidiendo, porque se desesperaba de tanto que le decían cosas. Sí, pero volvemos a lo mismo, a lo que leímos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, ¿cierto? Las lenguas cesarán, ¿sí? Sí. Entonces, realmente hoy en día no está ese don. Del amor. Sí, porque otra vez, lo que está escrito, que está en la palabra de Dios, es lo único que podemos hablar de Dios, nada más. Porque alguien habla en lenguas, va a decir, es que Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Entonces, otra vez vuelvo y les digo, nos toca llamar a Sociedades Bíblicas Unidas que le agreguen después de Apocalipsis lo que dijo esta persona. Porque si Dios le dijo, es palabra de Dios. Entonces mira que hay falsa doctrina, ¿sí? Y que en el versículo 39 del capítulo 14 de Corintios está el consejo de Pablo, que dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar el hablar en lengua, pero hace todo decentemente y con orden. Sí.
Sí, es que los corintios se volvió el problema que vemos con los pentecostales. Allá los corintios se peleaban quién tenía el mejor don. Y por eso desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, Pablo dedica a eso. Dedica el capítulo 12, habla de cómo funciona toda la iglesia, comparando la iglesia con el cuerpo. Y habla de los dones y todo eso. Bien. Ahora, aprendimos que hay 4 actitudes que nosotros necesitamos tener. La primera, pues lastimosamente separarnos de aquellos que persisten en predicar o enseñar una falsa doctrina. Romanos capítulo 16, versículo 17. ¿Quién desea leerlo? ¿Me puede repetir otra vez, pastor? Romanos 16, 17. Capítulo 16. Sí, señor. Versículo 17. Versículo 17. ¿Lo leo, pastor? Dale. Sí, a ver, ya lo encontré. Listo, Martín. Dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades. Al enseñarles cosas distintas de las que ustedes han aprendido, aléjense de ellos. Sí, o sea, si alguien persiste, la palabra clave es persistir en enseñar falsa doctrina, pues acuérdese lo que hemos aprendido, es nuestro tesoro grande, la palabra de Dios. No podemos estar con ellos. ¿Por qué? Por amor a la palabra de Dios. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 9 nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y aprendimos en el contexto que ¿qué es la levadura? La falsa doctrina. O sea, un poco de falsa doctrina va a dañar todo. Entonces, por amor a la palabra de Dios. También por amor a ellos. Porque es la manera de llamar la atención. Hombre, ¿usted por qué no está conmigo? ¿Por qué no estudia la Biblia conmigo? Y otra vez, no es porque nos sintamos mejores que otros, no es. No es porque seamos super teólogos o porque yo me gradué en la Universidad de Wittenberg o porque no es por eso. Sí, es por amor de esas almas y por amor a nosotros mismos, porque recordemos que estamos hablando de nuestra eternidad. ¿Sí? Cristo murió por mí, no murió el otro por mí, fue Cristo. Entonces necesito cuidar mi alma también y una falsa doctrina puede condenarme. Muy bien, esta es el fin de nuestra clase de saneamiento, identificación espiritual. No tengo palabras para agradecerles a cada uno de ustedes su dedicación en esta clase, su respeto para conmigo. Yo sé que escucharon cosas que van en contra de sus creencias, de lo que han sido instruidos y de verdad agradezco que se hayan tomado ese tiempo de poder escucharme. Estoy para servirles. La tarea es que quisiera que cada uno de ustedes pudiera hacer un video y compartirlo en el grupo, un video de 30 segundos, un minuto, diciendo qué fue lo que más te impactó de este estudio, ¿sí? ¿Qué es lo que más te impactó en tu vida? ¿Qué es lo que más te gustó en tu vida para este estudio? También les quiero contar de que esta es una versión de este curso que estamos haciendo, pero va a salir una versión nueva de este curso. Va a tener pues en el fondo la misma enseñanza, pero va a tener un poco más de actividades un poco más diferentes. Ya están trabajando en ese curso. Lo que les pueda ayudar espiritualmente, pues estoy para ayudarles, para servirles. Si desean guardar mi número, pues está en el grupo, porque yo creo que el grupo estará activo 1 o 2 semanas más, esperando a recibir sus videos, y ya luego el grupo se cierra, ¿sí? Se cancela, porque el grupo se creó únicamente para esta clase. De parte de Academia Cristo, muy agradecidos con cada uno de ustedes por tomar su valioso tiempo, que es muy valioso, entendemos eso,
Por eso tratamos de preparar nuestras clases, de dar la mejor calidad que podamos dar en las clases. Igual pido pues perdón si ofendí a alguien con alguna de mis palabras o de lo que se pasó en alguna clase. A veces ustedes saben que como latinos somos un poco imprudentes a veces para hablar y todo eso. También quiero pedir perdón por eso. Yo sé que algunos no siguieron el estudio porque inmediatamente pues, no aceptan tal vez escuchar otras formas de la doctrina o lo que estamos enseñando, pues, pero igual estamos para servir. Entonces están libres para despedirse y de verdad apreciaría mucho sus videos diciendo qué fue lo que más te impactó de este curso, de este estudio. Fue la doctrina que enseñó Pastor, me impactó. Gloria a Dios, sí, gloria sea a Dios y qué bueno que lo publiques en el grupo, ¿sí? Porque eso va a animar a otros en un futuro. Sí. Y lo otro que quiero es que me dé el nombre del hermano chileno que está allá en el sur. Sí, Ariel. Aquí está Ariel, por favor, ¿le das el número? Sí. Sí, por supuesto. Mi nombre es Ariel Arriagada Altamirano y mi número celular es 983 110 480. 983 110 480. 480, sí. Muy bien. En contacto, hermano. Me encantó. Claro, y allá tenemos en varios lugares, tenemos de nuestras iglesias y los pastores allá están muy bien preparados. Y Ariel es uno de nuestros líderes allá en nuestra iglesia en Linares, ¿sí? Y yo sé que si te pones de acuerdo, él puede ayudarte para que te visiten. Y ellos... Quiero Sí. el librito que usted dice que tiene, no sé si es como ayudantía, que le sirve para poderlo conversar con otra persona. Claro que sí. Si me compartes tu correo electrónico, yo te lo comparto por internet. Y no sé si Ariel tienen allá en Santiago, no sé, en lo que creen los cristianos. Sí, no, La Biblia. exacto, por eso, sí, no, si tenemos, por eso ahí los ponemos en contacto y con el pastor Mario de Santiago, él, como está más cerca de usted, ahí puede comunicarse más fácil. Muy bien, sí, Ariel nos ayuda con eso. Muy bien, ¿quién más quiere despedirse? Bueno, Alexander, ¿verdad? Fue un placer compartir con ustedes. Una motivación, el curso también fue una motivación a investigar y a ver algunas cosas. Realmente, siendo sincero, hay algunos elementos que voy a revisar porque no quedo convencido del todo. Sin embargo, me gustó mucho compartir, fue una experiencia nueva y mucho cariño y con mucho respeto al pastor y a todo el grupo, que aun cuando podamos pensar distinto en algunos elementos, sin embargo, formamos parte del cuerpo de Cristo y es nuestro deber, pues, ayudarnos unos con otros y tratar de corregir cualquier error en el que pudiéramos estar y de crecer, ¿verdad? Sin embargo, hay elementos muy interesantes en el curso, cosas que de verdad están muy apegadas a la Biblia y eso es lo importante. Sobre todo, en muchas veces le queremos robar la gloria a Dios y dárnosla o a nosotros mismos o dársela a otros. Y eso es fundamental porque Dios no acepta que le roben su gloria. Y además nos hemos acercado a Él, no fuimos nosotros
quienes nos acercamos, sino Él que se nos acercó. No fuimos nosotros los que le amamos, sino Él que nos amó primero. Entonces, de verdad, pastor, muchas gracias por todo, gracias por lo que compartimos a través del curso, lo que compartimos en privado también. Y bueno, a todos un abrazo grande desde Venezuela, país en el que ahorita tenemos una crisis bien fuerte y una situación bastante difícil, como nunca antes se había visto en la historia de este país, pero yo sé que con la ayuda de mi Señor Jesús vamos a salir adelante. Y les pido a todos oración, mucha oración por Venezuela, para que este país pueda quitarse la venda de los ojos, volver su rostro a Jesús y pedirle a Jesús, como Pedro le dijo cuando se estaba hundiendo en las aguas: Señor, sálvame. Entonces, bueno, se les quiere con el amor de Cristo, y que para cada uno de ustedes sea la bendición, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo desde Chile. Muchas gracias, profesor. Es realmente uno de los cursos que yo más he aprendido. Le doy la honra y la gloria al Señor por esto. Y espero seguir teniendo comunicación con usted, profesor. Yo le voy a mandar mi correo. El Señor le bendiga. Y buenas noches a todos. ¿Alguien más? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Este curso tiene algún credencial o algo? Sí, todo eso lo hablamos con nuestro misionero Joel, ¿sí? Porque ellos con Academia Cristo saben cómo manejar todo eso, ¿verdad? Sí. Yo trasladaré la pregunta tuya a ellos, pero también lo puedes hacer, ¿bien? Ok, gracias. Muy bien. ¿Quién más desea? Sí, yo, pastor, acá, Martín Aguilar de México, Jalisco, México. Agradezco a Dios por haberme incluido en este curso, a usted por la clase, porque reconozco y siempre me ha gustado tomar las clases con usted, como ya he sabido. De antemano, muchas gracias a nuestro Señor, gracias a usted, y es un gusto conocer a todos esos compañeros de Latinoamérica. Y yo como luterano, como hermano luterano, también los invito a que conozcan más de Academia Cristo y de lo que es la Iglesia Luterana Confesional. Es una hermosura, como dice la hermana de Chile, una hermosura. Vengan acá y la verdad van a reconocer y van a saber que es una iglesia donde es tan sencillo salvarse, porque es una doctrina bíblica, 100% bíblica, donde conocemos la gracia de Dios. Muchas gracias, Dios me los bendiga y buenas noches para todos ustedes. ¿Quién más desea? La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Mi pastor, gracias por despejar algunas inquietudes que he tenido y todavía sigo teniendo otras más en diferentes temas. Eduardo Alciba de Ecuador le agradece mucho. Muchas gracias, pastor, y que Dios le continúe bendiciendo y le siga dando sabiduría para seguir enseñando. Dios bendiga. ¿Quién más? Ariel de Chile. Un saludo grande, compañero. Dios permita tengamos nuevas oportunidades de reunirnos para estudiar la palabra salvadora, y a todo lo que aprendamos sea para gloria de Dios. Gracias a Academia Cristo y a usted, pastor, por sus enseñanzas. Dios permita y sigan adelante con esta obra tan bonita. Dios lo bendiga. ¿Quién más falta? Con usted, pastor, porque fue muy clarito la enseñanza que nos dio. Bien, ¿los demás o ya no están? Sí, ¿quién más falta?
Pastor. Sí, Maggie, por fin. Sí, de acá de Ecuador. Lo que pasa es que estoy un poquito disfónica, estoy un poco resfriada, por eso casi no he participado, pero en sí, bueno, pastor, le agradezco mucho a Dios por la enseñanza que he recibido. La verdad es que, bueno, brevemente le comento, yo hace algunos años atrás yo era atea, yo procedo de una familia de ateos, entonces hace algún tiempo pues yo estudié mucho acerca del ateísmo, pero en algún momento pues el Señor me encontró y para mí fue lo más hermoso que pudo haber sucedido. Entonces, bueno, yo entré a una iglesia en donde sí practicaban muchísimo la falsa doctrina. Entonces, como que yo vivía con mucha presión en esa iglesia porque si es que algún momento mi economía estaba mal era porque no he diezmado y entonces Dios me estaba castigando y tantas cosas. Entonces fue como que pensaba que, bueno, así es Dios. Entonces yo ya no lo vi como un Dios de amor, sino como un Dios castigador. Porque decía, bueno, creo que era mejor no haberlo conocido que estar cerca de él, porque eran tantas cosas, ¿no? Pero bueno, desde que yo recibo ahora las enseñanzas en los cursos anteriores que he seguido en Academia Cristo, igual con usted, pastor, para mí ha sido una completa bendición, porque ahora conozco del verdadero Dios, que es un Dios de amor, lleno de gracia, misericordia para con cada uno de nosotros, no ese Dios castigador del que alguna vez me hablaron en aquella iglesia. Yo le agradezco mucho, pastor, por la clase, porque he aprendido muchísimo, he apuntado muchas cosas de las que he aprendido y pues el punto es que con la bendición de Dios pues compartiré igual a otras personas que lastimosamente también están un poco perdidos en la falsa doctrina, que cuando nosotros entramos a una iglesia pues pensamos que como es iglesia cristiana pues nos van a enseñar correctamente la iglesia, pero gracias, pastor, por la enseñanza, porque ahora puedo diferenciar con lo que es la falsa doctrina y la sana doctrina, que realmente dé la gloria únicamente a Dios, que nos enseñe que es un Dios de amor, de misericordia, de gracia y no un Dios castigador. Muchas gracias, pastor, y bendiciones para todos. Amén. Muy bien, vamos a terminar con oración. Padre de amor, gracias te damos por permitirnos terminar este curso. Te doy gracias infinitas por bendecirnos para poder servirte. Ponemos en tus manos a cada uno de estos estudiantes para que sigan estudiando más de tu palabra, para que sigan guardados en la fe salvadora de Cristo Jesús. Te pedimos también que seas tú dándonos un descanso esta noche, si es tu voluntad el día de mañana, estemos dándote toda la gloria y viviendo solo para ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una buena noche, gracias por su tiempo y seguimos en contacto. Hasta luego, pastor. Bien, buenas noches. Seguimos Buenas en noches. contacto. Buenas noches. Muy buenas noches a todos.